Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Amigos y amigas de Cuenca Radio, es un placer estar nuevamente en este quinto episodio de Línea de Tres, en el que estamos cuarto, me dicen, pero acá ya nos emocionamos y nos pasamos ya uno más. Bueno, cuarto, es que quería hacer la manito de 5-0 y te acuerdas y te duele, ¿no? Bueno, cuarto episodio, por ahí, ¿cómo saben decir? 4. ¿No se acuerdan la canción de Mike Máquina de Malo? Bueno, ya ese es un chiste interno. Bueno, estamos en este episodio de Línea de Tres por Cuenca Radio Universitaria. Por acá se están desinflando de la risa. Bueno, vamos a pasar inmediatamente con Roberto. Roberto, bienvenido. Alex, aquí la verdad bastante alegre de estar aquí en este nuevo episodio de Línea de Tres por Cuenca Radio. La verdad bastante emocionado de conversar aquí sobre más temas futbolísticos y más que nada ahora que estamos con lo del balompié, que está más que nada es el tema en tendencia y obviamente pues la selección como tal, que es un tema que nos tiene a todos interesados y nos tiene con el Jesús en la boca. Alex. Bueno, también vamos a pasar inmediatamente con Felipe. Felipe, bienvenido a este programa. Gracias, Alex, gracias, Roberto. Feliz de estar en un nuevo episodio acá. Y bueno, antes que nada, primero voy a decir algo. Nadie nos va a silenciar hoy. Ya. Segundo, agradecido, gracias otra vez por las compañías de hablar de este tan maravilloso deporte que es el soccer. Y pues nada, o sea, que ya se siente esta vibra futbolera, ya que estamos en este mes tan especial que pasa cada 4 años. Que, bueno, hablamos de de las sorpresas mundialistas que están pasando últimamente. Alex. Cuidado con esa palabra, que ya nos silenciaron y por eso este programa está siendo grabado. Estábamos planeando en vivo, pero por problemas internos con alguien que no vamos a decir, que tiene 4 letras en su nombre y 2 Fs, nos lo bajaron. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Tú sabes. Pero comenzamos vuelta con este podcast con la selección, el tema que a todos nos tiene cabizbajos y que obviamente pues nos tiene ahí entre la esperanza o no esperanza, la idea de que sí se puede remontar o la idea de que tranquilamente podemos desperdiciar una gran generación que es la que tenemos actualmente por cuestiones técnicas de BKCS, que ya lo hemos venido mencionando anteriormente desde el primer episodio, la verdad. Entonces, no sé cuál es su opinión sobre el partido, cómo vieron el encuentro contra Costa de Marfil. Bueno, sinceramente tuvimos un gran primer tiempo, las 3 ocasiones, los 3 palos que se hubo en ese partido, Alan Minda, John Yeboah y Egner Valencia, son ocasiones que también nos traen ingratos recuerdos del Mundial 2022, Mundial 2026, que prácticamente, como decían anteriormente, porque ya grabamos esta parte, es el mismo palo que tuvo Gonzalo Plata y es el mismo palo que se da en esta ocasión con John Yeboah. Claro, o sea, son palos que se acuerdan, o sea, ahí son los verdaderos palos que no se olvidan, muchachos. Y pues nada, o sea, como tú dices, es un recuerdo del Mundial de Qatar 2022 que, o sea, desborda por interioriza y patea y deja botado al arquero, viendo cómo se va el balón y llega tristemente a tocar en el palo otra vez. Claro, son 3 ocasiones, 2 las más claras de John Yeboah y Alan Minda, oportunidades que tuvieron Ecuador que no las supo aprovechar, y ya después hablamos de un segundo tiempo donde Ecuador no se conoció, se fue atrás, parecía que estaba jugando un partido amistoso, se dedicaron a tocar el balón atrás los jugadores de Ecuador, y era una defensa que no me convence y creo que se tendrá que reestructurar para el siguiente partido este día sábado contra el país de Curazao. La verdad es que, como tal, sí vimos bastantes errores en defensa, más que nada por la banda de Hincapié, que es donde más se notó esa falta defensiva, porque Diomandé, que es jugadorazo, la verdad, un extremo bastante desequilibrante, y lo vimos en el partido, hizo lo que quiso por la banda de Hincapié. Hincapié ni en moto, la verdad, ni en Tricimoto llegaba.
no había por dónde lo cubriera. A cada ataque por banda, más que nada por esa banda, siempre terminaba en algún centro, en alguna ocasión de posible gol para Costa de Marfil. Y ahí pues nos dimos cuenta también de que se planteó mal el partido en esa parte porque como tal, BKC tuvo 45 minutos para darse cuenta de que por la banda de Hincapié es por donde más nos estaban llegando. Y como tal, no es como que propuso un cambio, alguna estrategia, algo por el estilo, para obviamente ayudar a Hincapié en esa parte de defensiva como tal, de ayudarle a cubrir. Un jugador que ayude. Alan Minda, la verdad es que hizo un buen partido en el tiempo en el que estuvo en cancha, pero como tal es un extremo que se centra más que nada en atacar y no tanto en lo defensivo, que es ahí donde más que nada Hincapié quedó 1-1 contra Diomandé y pues pasó lo que vimos en el partido como tal. Que un Hincapié que, como tú dices, Alex, tú dices, Roberto, o sea, un Hincapié que no se encontró jamás en el partido, un Hincapié que no le reconocimos en este partido, que es sabemos del defensa central que es, lateral también que es, y más que nada la pasó mal. Y también, o sea, cabe recalcar que, como dijeron, Diomandé es un excelentísimo jugador que prácticamente desborda mucho y vimos en ese partido cómo le hizo al Hincapié, que no tiene definición, tiene desborde pero no tiene definición, pero donde siempre se notó esos errores en la media luna, porque siempre había un jugador que parecía solo en la media luna. Déjame decirte que yo le analizo ya haciendo el respectivo análisis al día siguiente, ya después de asimilar la derrota. Hincapié es el que deja libre al jugador que termina rematando, porque si Hincapié te esperaba, aguantaba, no te daba esa opción de pase e incluso te podía generar la opción de un tiro directo que tal vez no hubiera sido gol, pero Hincapié al adelantarse, donde ya había una marca, porque estaba William Pacho, no me parece, Joel Ordóñez me parece que era el que cubría en ese momento. Pacho. Dejó libre al autor del gol y es donde la pasa mal Ecuador y pega un tiro pegado al arco de Galíndez, y Galíndez, por más que trataba, no llegaba, porque incluso el balón pega en el lateral y ahí es donde ingresa al pórtico. La verdad es que sí, o sea, es la jugada que más se puede analizar en cuanto a acciones de gol por parte de Costa de Marfil, obviamente porque logró entrar. En ese sentido, pues nos dimos cuenta de que se durmieron. La verdad, era un momento en donde uno de los dos tenía que salir, pero se achicaron tanto, se apegaron tanto al área, que eso le dio tranquilamente conducción, tiempo, obviamente pues también el hecho del disparo como tal, se cerraron. Y es algo que obviamente se les exige, porque en una jugada así normalmente nunca se ha visto que se confundan tanto. Más que nada también Pacho, que puede ser el hecho de que llegue también, se vio más que nada cansado en el partido. Después de los primeros 35 como tal del primer tiempo ya se lo vio un poco más cansado. Y en ese sentido es donde más que nada esa jugada se debe de analizar más. Porque no hubo como tal esa conversación o digamos esa comunicación entre los dos para que uno saltara. Porque los dos se comenzaron a cerrar. Los dos no sé si de repente se confundieron, no se fijaron en el otro, faltó comunicación como tal. Pero obviamente pues ahí es donde se da este error y donde Costa de Marfil nos termina haciendo el gol ya en los minutos finales. Es lo que conversamos el episodio anterior, de que iba a ser un partido muy físico, tanto de ambas partes, tanto de Costa de Marfil como de Ecuador, porque son selecciones que buscan eso, que te buscan lateralizar el juego. Ecuador lo hizo y ahí creo que fue el error de BKC de jugar por bandas, porque no tienes jugadores altos. Los centrales de Costa de Marfil te sacan el 1.91 de altura, comparándote contra Ener Valencia, que te mide 1.78. Entonces te gana. Exactamente. Bueno, Alan Franco, que jugó esta vez atrás y no jugó en su posición, y él lo dijo, no jugué en mi posición. Pero imagínate, llegar por laterales y buscar en centros, obviamente íbamos a perder, y ahí se da la ocasión de que en el contraataque, teniendo jugadores veloces, es donde la pasa mal Ecuador, falla la marca de Hincapié, y al final se da el gol de Costa de Marfil ya en el 89, prácticamente en los 90. Pero es como te digo, o sea, hubo también esos problemas que tú dices, Roberto, también, o sea, que Hincapié ni Pacho se entendieron en ese punto, nadie entendió, porque todos vieron en ese punto, dijeron, ¿por qué no salió el Pacho? O por qué no salía el Hincapié. Los dos se quedaron como una línea defensiva, y es como que ahí se notó bastante como que se perdió bastante en el lateral. ¿Qué pasa? Que también ahí los cambios le prendieron muchísimo a Costa de Marfil, lo de que es el cambio de Amad Diallo, que es jugador del Manchester United, y Joan Boni, que fueron los cambios que te cambiaron todito el partido. Y también otra cosa, más que nada, o sea,
Como te digo, fue más que nada desde el primer tiempo se notaba esos problemas desde la media luna, que siempre llegaba un jugador, porque no había nadie que llegue para defender a ese jugador, porque en la media luna siempre llegaba un jugador solo de Costa de Marfil, que no remataba bien, hasta que llegó a Madialo y tuvo ese único remate al arco de Galíndez y terminó en gol. La verdad es que sí, entra literal justo para eso y cumple el rol que se le había asignado, que era obviamente estar en la parte de la media luna, donde había más que nada espacios. Toma el gol, nos mandaron el baldazo de agua fría, se acabó obviamente ahí Ya, más que la nada, esperanza. al final y no te da el tiempo para reaccionar en los 7 minutos que se agregaron. Claro, y más que nada, tuvimos chances en el último córner, que en teoría era la opción al empate, pero ya te fijas en el hecho de, ok, lanzamos el córner y cómo conectamos si es que los jugadores son más altos que los nuestros. La Rola, diría a mi perspectiva, y Pachito son los que están compitiendo en cuanto a altura contra los defensas de Costa de Marfil. Y te mete a Jackson Poroso, pero que al final no te entienden los cambios. O sea, los cambios te terminan mermando antes que sumar. No te entiendo los cambios. Entraste a defender y, bueno, al final en cuentas, en estadísticas, Ecuador termina ganando. Por estadísticas, poco, pero eso no te sirve, pues ahorita lo que te hacía ganar era el gol. Te quita el invicto que tiene de Sebastián Becasese de 19 partidos, que más eran empates. Te cae una derrota, te quita todo el trabajo que has venido haciendo. Es un golpe anímico para los muchachos, porque nadie se esperaba una derrota de Ecuador en este partido. Sabíamos que iba a ser un partido peleado y que se iba a ganar por la diferencia mínima, que lo termina haciendo Costa de Marfil, pero Ecuador no puede concretar esos pases, termina con solo un tiro a puerta, que es el de Gonzalo Plata, si no me equivoco. No, me parece que es del otro, cuando le sacan. Sí, Gonzalo Plata, me parece. Sí, Gonzalo Plata era el que termina siendo el único tiro a puerta de Ecuador. Que, o sea, yo confío en esta selección porque así mismo Argentina perdió contra Arabia Saudita en 2022, yo confío. No, pero, o sea, hablando de esas teorías, la gente, ¿ustedes qué piensan de la teoría de Rocky? La sal. La sal. La sal. O otra persona. Otra persona que no queremos decir el nombre, pero tú sabes quién eres. También pudo haber sido la sal como tal. Y en ese sentido, más que nada también en el partido, nos dormimos mucho cuando tuvimos la posibilidad de hacer que, digamos, Costa de Marfil se quedara sin 2 jugadores. Gracias, obviamente, a que Costa de Marfil es digamos, en ese sentido, es más que nada lo físico. Hubieron 2 amonestados. Estaba Fofana y estaba Doué. Después de, obviamente, que fueran amonestados como tal, no es como que Ecuador intentó por el medio campo presionar un poco más para que en sí, pues, lograrle sacar ventaja a esas amarillas y buscar una roja. Porque como tal, los marfileños estaban en todo contacto físico. Se pegaban durísimo, entraban muy duro, entraban muy fuerte. Es por eso que se les amonesta 2 veces y si no es que es más, porque varios jugadores también entraron de manera más ilícita en ese sentido. Y no supimos aprovechar eso, porque tuvimos la posibilidad de dejar a Costa de Marfil sin 2 jugadores. Pero también, bueno, ahí es un poco del arbitraje también, porque los jugadores de Costa de Marfil entraron a pegar y el que más afectado salió es Moisés Caicedo, claro, que fue el que más golpes recibió. O sea, en sí, a ver, seamos sinceros, hubo un primer tiempo que Ecuador fue muy superior a Costa de Marfil, que antes del minuto de rehidratación es como que se empezó a acomodar Costa de Marfil. Después de ese minuto de rehidratación, que ahora estamos viendo lo bueno que es el minuto de rehidratación, En parte. que te ayuda bastante en empezar mejor las ideas, en ver qué estás haciendo mal, en ayudarte. Pero más que nada, o sea, como tú dices, Alex, o sea, tuvimos un buen partido, o sea, un partido más o menos, por así decirlo. Que empezamos bien y terminamos mal. Fuimos de más a menos. La verdad. ¿Qué pasa? Que hay, como tú dices, cambios que no se entendieron, que fue el cambio de Jackson Poroso, que nadie entendió ese cambio, porque sacabas a un John Yeboah y dejabas a un Jackson Poroso a que al final le ibas a utilizar de 9, que tampoco sirve de 9. La verdad es que no. O sea, estaba acomodando el partido, más que nada, Becasese se lo vio como O sea, yo pensaba que tal vez iba a aportar en el juego aéreo, pero tampoco llegó nada. La verdad es que no. O sea, más que nada, la idea o la forma de los cambios nos daban a entender que se basaba en que debíamos de cuidar el empate. O sea, ni siquiera estábamos buscando, como quien dice, el gol. Con la salida de Yeboah, que era el que estaba intentando más que nada por esa banda, obviamente, y con la entrada de Poroso, ahí es donde nos queda ese sabor de que ya no estábamos yendo por el partido, o sea, a ganar, sino por mantener incluso el metes resultado. a Kevin Rodríguez, que no te viene en una racha. Tenías a Jordi Caicedo en la banca, que te anotó en los partidos amistosos. Que es un jugador de aéreo, más que nada.
Y un Claro. jugador más físico, porque ahí es donde te das cuenta que, o sea, ¿para qué queríamos a Kevin Rodríguez en ese momento? Sabíamos que Ener Valencia ya desapareció después de todo el primer tiempo, desapareció, que obviamente ya no está en edad así, por así decirlo, de seguir jugando. Ya le cuesta. Que un John Yeboah que estaba jugando muy bien, porque pueden decir que hay muchas personas que estaban diciendo que no jugó tan bien, pero jugó bien, que ahí es donde se entendió con el Plata, que el Plata prácticamente, si hubiéramos ganado, prácticamente Plata hubiera salido como MVP, por cómo defendía, por cómo te atacaba y por cómo te robaba balones. Claro, porque Plata bajaba a lo que viene siendo la línea defensiva, venía conectando, venía como el 10 que estamos acostumbrados normalmente a ver. Venía, jugaba, asociaba y obviamente proponía que Ecuador siguiera avanzando entre líneas y llegara al área rival. Y ahí es donde estaba ese punto de que se sentía que podíamos ganar, porque Plata proponía, estaba Yeboah que también proponía, estaba Minda que seguía ahí con desborde, estaba ahí entre Vite que se pegó un partidazo, la verdad. También desapareció Caicedo, ahí nos dimos cuenta de que si Caicedo no está bien, Ecuador no juega bien, porque desapareció. Estuvo por momentos, nos dimos cuenta que no se abastecía, la verdad, en el centro del campo. Estuvo con bastantes ahí... Estuvo muy pegada a la marca, o sea, tenía bastantes marcas y era lo que buscaban era pegar. Sí, Más quedó que nada, entonces no anulado la podían en el partido. desplegar. Un Caicedo que no vimos el Caicedo de la Premier League prácticamente, un Caicedo que se botaba a pelear esos balones, un Caicedo que se arriesgaba a pelear esos balones aunque hubiera sido amarilla. Es que tampoco te daba un planteamiento técnico que te apoya eso. Es muy diferente a lo que juegas en el Chelsea y a lo que vienes a la táctica de la Sebastián selección. Becasese. Que Claro. claro, obviamente que ahí es donde dice la famosa frase, el único que puede hacer perder a Moisés Caicedo es Becasese. La verdad es que sí, es el único que lo puede anular tanto. Y en ese sentido, pues, ya como lo mencionamos, Moisés Caicedo pues no tuvo un buen partido y por ende Ecuador pues tampoco no tuvo cómo conectar, porque si Caicedo está mal, la selección tampoco es como que llegue a jugar del todo bien, porque en el centro del campo es la pieza fundamental que tenemos, más allá de que obviamente Vite y Plata se pegaron un partidazo, de que Franco también, es quien conecta y de su parte solo tuvimos ese remate que se va a un costado, tipo Premier League como viene haciendo en el Chelsea, que no llegó a conectar y de haber conectado pues la historia sería totalmente diferente. Como también los goles que se dieron en el palo, si hubieran entrado, ahorita estuviéramos felices, cantando, contentos, ya estuviéramos dándonos en la madre contra Alemania. Bueno, y eso, digo, o sea, el resultado te termina complicando porque ahora sí ya estás con la calculadora en este momento que tienes que sacarle esto y a Alemania ir a jugar el partido de tu vida, porque si pierdes te quedas fuera o buscas clasificar como el mejor tercero, pero o sea, clasificar como el mejor tercero a esta selección, yo le veo como... No le veo tan positivo. La verdad es que no. ¿Qué buscas ganar? Aquí tienes ahorita ya una obligación de que ya perdiste el primer partido, tienes que ir a buscar a ganar los dos partidos si quieres clasificar directamente. Y más tienes la obligación porque te viene Curazao, una selección que está debutando, y Alemania le marcó 7. Le marcó Sí, 7, o sea... 7-1. Nosotros no somos Alemania, pero también le podemos marcar como 7, 6, pero eso te digo, o sea... Pero si es que seguimos con los planteamientos de Sebastián Becasese, no te vamos a digamos llegar el a nada. planteamiento Nos falta que, gol. o sea, no fue tan mal planteamiento, para ser sinceros. No fue tan mal. Al principio planteamiento. Eso sirvió. se notó Al principio, primero. pero o sea, si vas y ya en el segundo tiempo apenas inicia, buscas refugiarte atrás y vas a estar tocando el balón, no, obviamente no te va a funcionar y te va a pasar lo que te pasó con Costa de Marfil. Y es lo que falló en eso, por si vieron algunos que hubo un rato que viene y estaban haciendo toques dentro del área de Curazao y nadie pateaba. La verdad es que no, solo era toque y es como que nadie se quería arriesgar como tal, nadie quería patear y decir, yo le voy a rematar. Y también vamos a decir, obviamente, que los marfileños, pues en ese sentido se plantearon duro en cuanto a defensa. No dejaban que, digamos, un jugador ecuatoriano reciba de la manera más cómoda y obviamente se pueda acomodar para pegarle. Y ya, ahorita nos tenemos que concentrar más que nada en Curazao. Alemania le metió 7-1, no somos Alemania, como bien mencionaste, Felipe, pero... somos Ecuador, tenemos que marcar goles, no tenemos que meter ahí la cantidad máxima que podamos, obviamente, para que la diferencia de gol nos termine ayudando. Ahorita nos complicamos bastante con este tropiezo con los marfileños y pues de aquí nos toca pelear para entrar con fe segundos y lo más probable, y obviamente que no queremos, pero puede ser, es llegar terceros y pues luego complicarnos bastante en cuanto a la división de los 8 mejores terceros de todos los grupos. Que si te tocas contra un tercero, te va a tocar contra un primero, puede ser... o sea, te va a tocar contra un primero de grupo, una cabeza de grupo, el que termina de líder de grupo, va a ser lo que te pase y eso te va a complicar si terminas tercero. La verdad es que sí, y también hay que recordar pues que los criterios para seleccionar los 8 mejores terceros de grupos
son lo que viene siendo los puntos que han acumulado, la diferencia de goles a favor y también el fair play, las tarjetas, las tarjetas como tal, rojas, amarillas, las dobles. Esto también termina afectando. Y ya, o sea, estamos en ese punto en donde ahorita la idea es darle vuelta a la página, ir con Curazao, presionar, hacer como tal pues la mayoría de goles que podamos y pues en sí ganarle fijo a Curazao. Donde empatemos contra Curazao ya es algo preocupante y donde ya pues te complicas mucho. La verdad no hay bueno, dos temas que han sonado bastante en las últimas horas. Una de esas que se rumorea bastante y confirma la gente de Chile es que Sebastián Becasese dirigirá a la selección chilena después del Mundial de Ecuador. Pase lo que pase, será el director técnico de la selección chilena. Y ese milagro. Vaya Chile por el doblete. Chile lo vivirá desde la casa. Bueno, y el otro rumor es que, tenía por acá la información, les compartí a ustedes, compañeros, que el día de hoy, bueno, entre el día de hoy y el día de ayer, los referentes de la TRI tuvieron una seria conversación con Becasese sobre sus tácticas erróneas contra Costa de Marfil. Ahora es del problema, ¿quiénes fueron los referentes? O sea, el que te pongo así es Egner Valencia y Hernán Galíndez. La verdad es que sí, por experiencia, obviamente esos son los que más... Por experiencia, eso te decía, pero y vuelta, ¿quiénes más son los referentes que hablaron? Te diría yo... Y te diría que me parece muy bien, porque ya si estamos con esa mentalidad de que vamos a ir a defender apenas empieza el segundo tiempo, no vamos a llegar a nada. Y si los jugadores tienen hambre, además, podría pasar algo de lo que pasó en la Copa América con Félix Sánchez Vaz, claro, iba el nombre, ante Argentina, que se jugaron porque ya prácticamente lo que hicieron los chicos fue garra de ellos y ya nada más técnico. Pero si eso va a pasar ahora y va a pasar lo que a Becasese ya le pasó en el Mundial del 2018 en Argentina, que lo van a sentar y que no te dé juntamente con Sampaoli, que los van a sentar y no hacer nada y los chicos se van a comandar solos. Esto no tiene buen rumbo y también no va a dar buena cara para la federación. ¿Qué algo te digo? O sea... Aquí, déjame decirte, te agrego más, es que ya al director técnico de Túnez lo sacaron. Ah, sí, que eso te tocamos después. Pero ahorita yo te iba a decir, o sea, un Ecuador que se significaba una palabra, defensa. Que eso, la defensa éramos todos. Y en este primer partido del Mundial se notó la falta de defensa que tampoco, o sea, que tenemos defensa, sí, pero también es un partido del Mundial. No vamos a estar jugando así como que diciendo, ay, siempre vamos, si nunca nos van a meter goles. Algún rato nos tenían que meter goles, pero también, así como nos meten goles, nosotros también tenemos que meter los goles. La verdad es que sí. Y también esto refleja el mal momento que viven los equipos Conmebol en el balompié, ya que como tal vimos que Paraguay se llevó la goleada del soccer estadounidense 4-1, obviamente el empate de Brasil-Marruecos, vimos también que Uruguay empató contra Arabia Saudita, nosotros perdimos como tal contra Costa de Marfil. Nuestras esperanzas para la Conmebol, para obviamente darle vuelta a la cara y pues mostrarnos y plantearnos como el fútbol que siempre hemos venido demostrando, son Argentina y Colombia. Son las dos únicas oportunidades que tenemos para obviamente darle vuelta al mal momento que viven los equipos Conmebol en el balompié. Porque la verdad es que hasta ahora todo el mundo venía diciendo la selección ecuatoriana va a ser revelación en este torneo como tal. Y revelación fuimos porque nadie se esperaba que perdiéramos y perdimos. Perdemos un partido al agónico, como dicen, no te da el tiempo de reaccionar porque ya prácticamente el gol es a los 90, te quedan 7 minutos, pero no puedes hacer nada. Incluso la gente pide que Hernán Galíndez suba a cabecear, pero o sea, no te da el chance porque es el matar a matar, pero en 7 minutos no te da chance. Tal vez si el gol llegaba en una más temprano, los 70 te daba el chance de reaccionar y tal vez Becasese cambiar la táctica que esperemos que para este segundo partido salga, ponga toda la carne en el asador y salga a buscar una goleada, porque el tema, en caso de que lleguemos a clasificar segundos, perdón, o lleguemos a ganar los dos partidos para asegurar la clasificación, nos va a pesar bastante el 7-1 que le dio Alemania a Curazao. Por gol de diferencia nos van a pesar y vamos a clasificar como segunda y eso a Ecuador no le convendría mucho. No, obviamente no. La verdad es que es complicadísimo, Felipe. O sea, como tú dices, que Ecuador no se está encontrando en estos momentos, que tienen la obligación ahora sí de ir a golear a Curazao, golear y matar a Curazao. Y más es eso, también es la parte anímica de los jugadores, porque oye, Moisés Caicedo no te quiso dar la entrevista, no se sienten bien los muchachos también. Becasese tampoco, estaba viendo caminos para no dar la entrevista como tal. Luego también teníamos ese mal sabor de que se nos podía lesionar, ¿cómo es? Alan Franco,
porque estaba con dolencias, y luego Alan Franco sale a decir que estaba bien, tenía una molestia en el tobillo como tal, pero de que de aquí pues no es nada de gravedad y que obviamente tal vez exacto, y es lo que te decía, o sea, también, o sea, como técnico, yo planteo, yo tengo que dar la cara, y la forma de lo que le ha dicho Sebastián Becasese asistió a la rueda de prensa obligatoria por la FIFA, pero ya fuera en zona mixta no quiere dar declaraciones, busca evadir a la prensa. O sea, no, si yo soy el director técnico, yo planteo, yo doy la cara y me hago cargo del resultado, porque al final de cuentas termina siendo mi resultado, porque no estoy potenciando el talento de los chicos, porque talento individual hay de sobra. La verdad es que pero no lo estamos planteando en la cancha. Es que ahí es las complicaciones. Becasese se encerró mucho con el plan A, y nunca hubo esa respuesta de un plan B, una nueva sugerencia en cuanto a lo táctico, una nueva forma de plantear el partido en el segundo tiempo. Los cambios que ya venimos reiterando bastantes veces, confusos, y que obviamente nos daban la perspectiva de que Becasese lo único que quería era mantener el resultado a como dé lugar. Y se encasilló demasiado en eso, no hubo mejoras, no hubo nada, no hubo un planteamiento más diferente a lo que estamos acostumbrados en cuanto a eliminatorias. Y pues ahora Becasese pierde su segundo partido en la selección, de haber perdido el primero que era contra Brasil. Esperemos que después de esto pues retomemos el hilo de los empates o por lo menos ya la victoria contra Curazao, que es algo que se le exige mucho a la selección, porque es algo que sabemos que sí pueden dar. Que si ya pierdes contra Curazao ya quedaste fuera. Claro, o sea, no te da chance. Algo te puedo decir, a ustedes dos les pregunto. Suéltala. Si no llega a ganar Ecuador contra Curazao, ¿chao Becasese? O sea, en el Mundial, así como hicieron como tú dijiste, con Túnez. No, por la estabilidad del equipo no lo saco, porque sacas a Becasese, ¿a quién lo traes? ¿A quién metes así de golpe? O sea, no hay alguien que esté en ese proceso. Por más criticado que sea, desestabilizas al equipo. Y como lo decían, tal vez el camerino ya no tiene su buen ambiente, pero está ese proceso que se empezó en las eliminatorias y tiene que culminarlo. Y si tú le sacas en este partido frente a Curazao, por más humillante que sea la derrota, tienes que seguir con el técnico o hacer lo que te decía, lo que ya le pasó a él en el Mundial del 2018. Estás en el banco, pero ya no diriges. Ya ahorita los jugadores son los que se encargan. Los de los jugadores cogen los que se encargan o dentro alguien más. Y eso te iba a plantear. En caso de que, se va a dar la salida de Becasese. La salida de Becasese. ¿Quién sería el opcionado? Y si en verdad vamos a seguir con la opción de buscar jugadores, técnicos extranjeros o ya en verdad tenemos que plantearnos un proyecto aquí a nivel local, nivel nacional. Es complicado, la verdad. En cuanto a directores técnicos nacionales, sabemos que tenemos nombres que obviamente perfilan bien para la selección. Lo único complicado es la falta de experiencia, que obviamente no les puedes pedir mucho porque vienen de recién, obviamente, pues dirigir a algunos equipos ecuatorianos que les dieron la oportunidad, donde también en ese planteamiento... Pero si hablamos de experiencia, es complicado. Becasese tampoco tenía. La verdad es que no, pero la idea de juego como tal, que es por lo cual se le convocó a Becasese a dirigir a la selección, es lo que, en cuanto a los organizadores, bueno, más que nada a la directiva de la FEP, es lo que le daba la ilusión de que podía hacer un salto en cuanto a calidad. Nos dimos cuenta de que no, nos pasó lo mismo que con Sánchez Vaz, que nos metieron la idea de que va a ser un cambio en cuanto a la forma de juego, el estilo, y que obviamente íbamos a dar ese salto europeo. No pasó, y lo mismo pasó con Becasese. Pero déjame decir que a mí me gusta más el juego de Félix Sánchez Vaz que el de Sebastián Becasese. El de Félix Sánchez Vaz fue un juego más como que decir... Podías perder, empatar, pero ganabas los importantes, que fue, y dabas caras contra equipos importantes, que fue el mismo partido que decimos contra Argentina, que dabas que dimos la cara contra Uruguay en ese 2-1, que le remontamos a Uruguay. Y más que nada, Félix Sánchez Vaz, más que él mismo dijo, ya no aguantaba mucha más, presión por la parte y Becasese es como que todos conocíamos quién era Becasese cuando salió Félix Sánchez Vaz. Todos se hablaba de Becasese y en un punto a todo el mundo le gustó, pero cuando se dio cuenta cómo fue Becasese y cómo está jugando Becasese y cómo está armando y cómo está dañando a una generación joven prácticamente y una generación dorada de Ecuador, ahí es donde todos se están dando cuenta de cómo es Becasese, que no tiene un estilo de juego ya que dices, con este juego y con este me voy a quedar. La verdad es que no tiene definido, y si lo define en base a solo aguantemos el resultado, muchachos. Hagámonos pelota, siguen bolita y seguimos en bolita y así aguantamos. Porque la idea es que no llegara Becasese, como en ese entonces se hablaba de Luis Ubeldía,
que llega a dirigir a la selección, que Subeldía dice que no, como tal, y ahí es donde viene y sale el nombre de Becasese. Pero déjame decirte, había el nombre de Edison Méndez. También era otro más Y reconocido. que ya había un proyecto de base Edison Méndez, Alex Aguinaga y Antonio Valencia. O sea, no era que venía de una estructura desconocida, ya había. Ya estaba el planteamiento, ya estaba la organización. Pero es que también en ese sentido, la FEP busca más que nada resultados ahora. Pero Actuales. déjame decirte, o sea, si tenemos en ese tiempo, bueno, nos alegramos un poquito más. Sí nos pasamos un poquito más. El tema de esos resultados, los resultados no están a la vista. Porque, o sea, si me hablas de empates, o sea, yo prefiero ganar, perder y ganar. Ah, Que en tener empate. empate. Que esa racha de 19 invictos, bueno, el invicto de 19 partidos como tal, suena bonito, pero cuando ya te pones a analizar, la mayoría son empates. Es que Es que es lo que te es, que des- es un humo tremendo que te muestran que dices, ay, tienes 19 partidos invictos, vienes como segunda de Conmebol. Que, o sea, vienes, es bonito todo eso, pero si te das cuenta, todos tienen más empates que victorias y que derrotas. A veces yo prefiero tener a veces más derrotas también, pero con victorias, no con empates. Planteando la misma Pues, idea. o sea, yo te prefiero ganar, te gano, te pierdo, te gano, a que te gano y empato y gano. O sea, no, porque al final de cuentas estás sumando, pero no me estás dando resultado, porque estás empatando, no estás jugando bien. A base de empates no vamos a llegar lejos, muchachos, la verdad. Que, o sea, que en parte, o sea, ahí se notó muchísimo la... ¿Y por qué empates? Más que nada por la línea defensiva que tenemos, por la línea defensiva que es William Pacho y Piero Hincapié, Y yo la lo saga conozco. defensiva, o sea... Y el arquero, que es Hernán Galíndez, Galíndez o Valle, en su punto en su prácticamente. momento. O sea, tenemos Claro. buenos elementos en cuanto a la parte defensiva y es donde más nos confiamos. De que En la vamos parte, a defender hablando en la parte en general, en la parte individual, todos los jugadores tienen para dar en cada posición, pero es ya en lo colectivo, en lo que el director quiere plantear en la cancha, no lo logra hacer. No. Ahí se complica bastante, la verdad. Que en este partido, como vuelvo y repito, se notó en el primer tiempo, pero es después como que los cambios, o sea, hizo bien un planteamiento que fue 3-4-3, que hizo un gran planteamiento, la verdad, una alineación que todos esperaban, la verdad. Que aquí también Pero mencionamos. aquí es donde cambia, cuando se cae el partido, cuando hace los cambios innecesarios, por así decirlo, que saca un John Yeboah que estaba muy bien, y un Alan Minda y un Alan Franco. Es que es lo que te digo. Yo creo que, bueno, entonces en el caso de que no se llegue a tener un director técnico, en caso que sí se llegue a dar la salida de Sebastián Becasese, que es lo que la mayoría de la Que está asegurado, gente la quiere, verdad. o sea, ya es asegurado prácticamente, Ya ya tiene corrido. su futuro allá en Chile. Nombres que podrían decir, ya no decimos que no se va a quedar con el banquillo nacional, pero lo que sí se tendría que hacer y ya es ir poniendo gente de acá. De Así se Ecuador. entiende. Y ya se rumoreaba cuando el profe Gareca estuvo cerca de la selección y estuvo en la firma. Claro, era la idea principal. Claro, y iba a tener un asistente técnico. Él lo pidió, Gareca lo pidió. Y se rumoreaba entre Leonardo Vanegas, el cuencano, que en ese tiempo estaba en Gualaceo, Paul Vélez, que en ese tiempo, si no estoy mal, me equivoco, era Macará, y el Pechón León. O sea, ya te estaba pegué. ahí. O sea, y decirte técnicos ecuatorianos hoy por hoy ya hay algunos. Armas. Que Joe más que Armas, nada, que o sea, esté dando. y ahí es donde se nota la... Perdón, por así decirlo. Suéltala. Pero ahí es donde se nota la ineficiencia de Francisco Egas, de que siempre quiere estar al mando de todo, porque eso lo vimos, que cuando se quiso votar para presidente de la federación, Rodrigo Paz. Esteban Paz. Esteban Paz, perdón. Rodrigo ya no está. Ya, no, eso, Esteban Paz, que venía con una ilusión, que todos éramos ilusionados, todos éramos apoyando, pero ¿qué pasó? Que bueno, ya sabemos lo que pasó. Y también tienes las declaraciones de Egas en cuanto a que obviamente le da el apoyo a Becasese porque no puede ir en contra, ya que la decisión de que esté Becasese es de él. Pero también se fue muy en contra de lo que viene siendo Gustavo Alfaro. Sí. Vino criticando mucho el hecho de cómo se desenvolvió Gustavo Alfaro como tal en la selección y reconociendo y dándole más aires a Becasese cuando sabemos que es todo lo contrario. Con Alfaro teníamos la palabra clave que es en el fútbol como tal, identidad de juego. Sí. Que Y era es algo lo que le falta. que es algo que Ecuador no tiene, que varios equipos también han ido perdiendo. Y son pocos seleccionadores que te pueden entregar eso, que pueden comprender el estilo de juego y te entregan una identidad propia, la cual pueden explotar al máximo las cualidades individuales y de igual manera colectivas
de una selección. Y hay equipos que pueden entender lo que quiere jugar el DT, o hay equipos que no. Como lo es ejemplo ahora Paraguay con Gustavo Alfaro, que prácticamente se perdió en esa goleada del 4-0, pero que con Ecuador prácticamente nosotros goleábamos, gustábamos y ganábamos. Contra Colombia, Uruguay y los demás equipos. La verdad es que sí, eso pasa cuando le enseñas a los estadounidenses en vez de soccer, fútbol. Ahí está la vaina, la verdad. Bajados otra vez. Pulisic se volvió Maradona. De la nada. Es un proceso que ha tenido Estados Unidos a la larga, y con su DT que estuvo en Chelsea, Pochettino, se me fue el nombre. Es un proceso que, déjame decirte, que si lo mantienen va a haber, porque nadie se esperaba el resultado que se dio el día viernes. La verdad es que no, sinceramente, como tal, es la primera vez en cuanto a torneos del balompié que Estados Unidos logra marcar 4 goles en un solo partido. Claro, es la primera vez en su historia. Es como que, yo sentía que cada rato yo sentía que en esa área paraguaya le caían varios bombazos, caían bombazos al área paraguaya. La verdad es que sí, lo estaban bombardeando a Paraguay por cualquier lado, por donde sea. La verdad vimos un gran partido de la selección estadounidense, y en ese sentido, ¿cómo has hablado? La selección nacional, estamos con la fe de que obviamente golea a Curazao y de que luego demos un buen partido y de que se nos suba lo mismo que se nos subía esa vez contra Argentina en la Copa América para competirle a Alemania. Y obviamente también ver el de cómo se desenvuelven los demás equipos en el resto de grupos para ver cómo nos planteamos, para ver las posibilidades que tenemos en caso de ir segundos con fe y terceros, que es lo más probable según cómo se están dando las cosas. Y es que debemos aspirar ya a la segunda casilla, porque es complicado, le veo la primera posición, ya que por el tema de gol de diferencia. Alemania. Y aquí esperemos que Ecuador le haga un buen partido a Curazao, que logre ganar por una gran diferencia de goles. Ya vamos para allá, nos están invitando al almuerzo. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias por el almuerzo, pero ya vamos para allá. Sequito. Están hablando mucho, dice, ya vamos a comer. Nos invita al almuerzo. Que bueno, eso te iba a decir, que un Ecuador que tal vez pueda pasar segundo, tal vez alguien me termine pagando una apuesta, aquí el que estoy viendo, Alex Chingre. No se olviden que aquí los que ganan son ustedes, la verdad, y aquí el que pierde es el Alex. Sí. Pero bueno, ya saben, próximamente sorteo de la Trionda por línea de 3. Bueno, bienvenidos. Edición. Tenemos público. Bueno, entonces ya nos hemos extendido un poquito en el tiempo. Vamos terminando este episodio de línea de 3, el cuarto episodio. Roberto. La verdad es que en este episodio, como tal, analizamos a fondo lo que viene siendo la parte de la selección, el momento que vive en el Mundial, cómo lo viven también los equipos Conmebol, las esperanzas que tenemos depositados en estos 26 convocados, no tanto en el director técnico Becasese, perdóname con toda la vida. Me cae bien que te hayas amarrado el cabello, pero sinceramente no te tengo fe. Pero esperemos que los jugadores como tal pues puedan dar la cara contra Curazao, le demos un excelente partido contra Alemania y con fe estaremos aquí vuelta ya en 16avos. Felipe. Siempre agradeciendo como siempre a Alex Chingre, a Roberto Carlos, que jugadorazo. Bueno, agradeciendo, estar otro día más aquí en el podcast, acompañándoles y hablando más que nada, hoy hablándole más al BKCS y a otra personita que apareció en ese partido que después viene el gol. Tú sabes. Que tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Dani, no. bueno, agradeciendo como siempre y ojalá que los equipos sudamericanos ya empiecen a dar la cara en este mundial y que ya no haya más sorpresas y que ya empecemos a ganar nosotros también. Vamos, si no, eso sí sería una decepción muy grande. Alex. Ya me adelantaba por acá. Nada más agradecerles a la gente. Hoy tenemos algunos temas para hablar, pero nos hemos extendido en el tema selección. Y creo que era necesario. La verdad es que sí. Teníamos que hacer un análisis a profundidad sobre lo que fue el partido frente a Costa de Marfil y lo que ha venido siendo el planteamiento técnico de Sebastián Becasese a lo largo de estos partidos que ha venido manejando en la selección. Esperemos que cambie el planteamiento técnico para este próximo partido, que pueda dar la cara ante Curazao, que es un rival relativamente accesible, y ya podamos ir poniéndonos fuertes y ya para llegar a un partido frente a Alemania donde se decidirá las tablas de posiciones, y esperemos que también Alemania en este compromiso frente a Costa de Marfil le gane a Costa de Marfil
por la mínima, para que no sigan teniendo el tema de la diferencia de gol. Y nada más que decirles eso, sigan atentos a nuestras redes oficiales, también a la página de la U Cuenca Radio, porque ya les habíamos comentado que vamos a tener un sorteo dependiendo de cómo termine la fase de grupos en Ecuador. Del grupo E del campeonato de balompié. Del balompié. Nos vemos, muchachos. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Gracias a producción y al público que ha llegado. Con esto nos despedimos. Bye bye. Bye.